¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas siempre parecen ir un paso adelante? Porque crecen, evolucionan y triunfan más rápido que los demás, mientras muchos se quedan estancados en el mismo lugar año tras año. No es magia, no es suerte, ni siquiera es solo inteligencia, es educación. No solo educación formal, sino autoeducación. Un hábito diario de aprender, crecer y empujar tu mente hacia adelante. La mayoría de las personas dejan de aprender después de la escuela, terminan el colegio, quizás la universidad, y luego se detienen. Van a trabajar, regresan a casa, ven televisión, navegan por el teléfono y repiten día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero la verdad es que si quieres crecer, si quieres triunfar, si quieres mantenerte adelante del 99% de las personas, debes educarte a ti mismo cada día. Esta es tu arma secreta. Esta es tu ventaja. Y la mejor parte es gratis. No importa cuán rico o pobre seas, de dónde vengas o cuál sea tu trasfondo. Si tienes un teléfono, un libro o internet, tienes el poder de aprender algo cada día. Y eso lo cambia todo. Capítulo 1. ¿Por qué la mayoría de las personas se quedan atrás? Seamos honestos, el mundo se mueve más rápido que nunca. La tecnología lo está cambiando todo. Cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo nos comunicamos e incluso cómo vivimos nuestra vida diaria. Industrias enteras nacen y desaparecen en pocos años. Habilidades que eran valiosas hace 5 años ahora están obsoletas. Lo que antes se consideraba suficiente ya no lo es. Y en este mundo acelerado, si no estás creciendo, te estás quedando atrás. Pero aquí está la parte extraña. La mayoría de las personas no quiere admitir esto. De hecho, muchas ni siquiera lo notan. La mayoría de las personas vive en piloto automático. Eso significa que pasan por los mismos movimientos cada día sin pensar. Se despiertan a la misma hora, comen el mismo desayuno, toman la misma ruta al trabajo, hacen el mismo trabajo, hablan con las mismas personas, navegan por las mismas redes sociales, ven los mismos programas y repiten día tras día, mes tras mes, año tras año. Se convierte en un ciclo de repetición sin progreso. No hay cambio porque no hay aprendizaje. No hay crecimiento porque no hay desafío. Y lentamente su mente se debilita. No porque no sean capaces, sino porque no la están usando. Muchas personas dejan de ser curiosas después de salir de la escuela. Dejan de hacer preguntas, dejan de leer libros, dejan de pensar profundamente, dejan de escuchar nuevas ideas, dejan de explorar nuevos temas. Es como si su deseo de aprender muriera lentamente y quedaran atrapadas en un mundo pequeño y predecible. Y entonces se preguntan por qué nada cambia en su vida. Se preguntan por qué ya no sienten emoción. Se preguntan por qué se sienten estancadas. Pero la respuesta es simple: dejaron de alimentar su mente. Aquí hay una verdad poderosa. Si no estás alimentando tu mente, estás alimentando tus límites. Deja que eso te cale hondo. Cuando eliges no aprender, eliges quedarte igual. Y cuando te quedas igual en un mundo que está cambiando, te quedas atrás. En silencio, lentamente, pero seguro. Tus sueños empiezan a desvanecerse. Tu potencial comienza a reducirse. Tu confianza empieza a debilitarse. No porque no seas inteligente, no porque no tengas talento, sino porque no estás creciendo. Piensa en tu cerebro como un músculo. Si no usas tus músculos, se debilitan, pierden fuerza, pero si los ejercitas, crecen, se vuelven más fuertes, más rápidos y más poderosos. La mente funciona igual. Si no la desafías, si no la estiras, la alimentas, la pruebas, se vuelve perezosa, se vuelve lenta y opaca. Pero cuando la usas cada día, cuando le das nuevas ideas, cuando le haces preguntas difíciles, cuando la expones a nueva información,
se despierta, se agudiza, empieza a trabajar para ti. Por eso ves a tantas personas que han tenido el mismo trabajo durante 10 años, pero no han crecido en ese tiempo. Su posición no ha cambiado, sus ingresos no han aumentado, su conocimiento no se ha expandido. Creen que están trabajando duro, y quizás lo hacen. Pero el trabajo duro sin aprendizaje es como correr en una caminadora. Sudas, te cansas, pero te quedas en el mismo lugar, sin movimiento, sin progreso. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Muchas personas no fracasan por falta de esfuerzo, fracasan porque dejaron de aprender. En algún momento del camino creyeron que ya habían aprendido suficiente. Quizás pensaron que estaban demasiado ocupados, quizás pensaron que eran demasiado viejos, quizás pensaron que no eran suficientemente inteligentes para aprender más. Pero esas creencias no son verdad, son excusas, y esas excusas son caras porque te cuestan tu crecimiento, tus metas y tu futuro. El mundo no espera a nadie, avanza con o sin ti. Puedes crecer con él o puedes quedarte atrás. La elección es tuya y empieza con una simple decisión. Nunca dejes de aprender. Así que si te sientes estancado ahora mismo, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que alimentaste tu mente? ¿Cuándo fue la última vez que desafiaste tu pensamiento? No necesitas cambiar toda tu vida de la noche a la mañana, pero sí necesitas empezar a crecer de nuevo. Necesitas despertar tu mente. Empieza con 10 minutos de lectura. Mira un video que enseñe algo útil. Escucha un audiolibro durante tu trayecto. Toma notas. Piensa profundamente. Mantente curioso, porque las personas que ganan en la vida no siempre son las más fuertes, ni siempre las más afortunadas, ni siempre las más rápidas. Son las que siguen aprendiendo, son las que siguen creciendo. Y eso, más que cualquier otra cosa, es porque se mantienen adelante. Capítulo 2. El secreto de los grandes triunfadores. Hablemos ahora del 1% superior. Son las personas que admiras, las que parecen ganar en todo lo que hacen. Son las que llegan a la cima de sus industrias, las que se mantienen calmadas bajo presión, las que siguen avanzando cuando otros se rinden. Te preguntarás, ¿cuál es su secreto? ¿Son simplemente más talentosos? ¿Nacieron con suerte? La respuesta puede sorprenderte. No es solo talento, no es suerte, ni siquiera es solo trabajo duro. Su secreto es que siempre están aprendiendo. No solo trabajan más duro, aprenden de manera más inteligente. Si estudias de cerca a las personas exitosas, verás un patrón común. Detrás de todo gran líder, emprendedor, atleta o artista, hay un poderoso hábito diario, el hábito del crecimiento. Nunca dejan de aprender. Alimentan su mente de la misma manera que los atletas entrenan su cuerpo. Su rutina de aprendizaje puede ser simple. Podría ser leer 30 minutos antes de dormir. Podría ser escuchar audiolibros durante el trayecto. Podría ser ver videos educativos en lugar de televisión. Algunos aprenden nuevos idiomas, otros estudian psicología, finanzas o liderazgo. El tema puede variar, pero el hábito sigue siendo el mismo: aprender algo nuevo cada día. Los grandes triunfadores entienden algo que la mayoría olvida. Cada nueva habilidad añade valor a su vida. Cada nueva idea estira su mente. No dependen de lo que aprendieron en la escuela. De hecho, muchos creen que el verdadero aprendizaje comienza después de que termina la escuela. Mira a Elon Musk. Se enseñó a sí mismo ciencia espacial leyendo libros que la mayoría de las personas nunca tocaría. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, lee de 5 a 6 horas cada día. Una vez dijo que el conocimiento se acumula como el interés compuesto. Bill Gates lee 50 libros al año. Oprah Winfrey
ha dicho muchas veces que los libros fueron su escape, su fortaleza y su guía. Estas personas no esperaron a que la vida les enseñara. Salieron y se educaron a sí mismas. Ahora, aquí está la gran pregunta. ¿Qué estás haciendo tú con tu tiempo? ¿Tienes las mismas 24 horas en tu día que estas personas? La diferencia está en cómo se usa ese tiempo. La mayoría de las personas pasa su tiempo libre viendo televisión, revisando redes sociales o haciendo tareas que no las ayudan a crecer. Los grandes triunfadores eligen usar su tiempo libre para educación, mejora y preparación. Eso es lo que marca la diferencia, no su situación, sino sus hábitos. No necesitas leer 5 horas al día para triunfar. Incluso, solo 20 a 30 minutos de aprendizaje cada día pueden cambiar tu vida con el tiempo. Piensa en ese tiempo como una inversión en tu yo del futuro. Digamos que decides pasar 30 minutos al día aprendiendo algo útil. En una semana son 3 horas y media. En un mes son 15 horas. En un año son 180 horas. Eso es suficiente tiempo para aprender una nueva habilidad, dominar un tema o iniciar un pequeño negocio. La verdad es que el éxito no se trata de grandes movimientos. Se trata de pequeñas acciones repetidas con el tiempo. Se trata de plantar semillas de crecimiento cada día y permitirles florecer. El 1% superior no es sobrehumano. Simplemente tomaron la decisión de aprender más, de crecer más, de convertirse en más. Y tú puedes tomar esa misma decisión empezando hoy. Así que pregúntate esto: ¿qué aprenderé hoy que me acerque a la persona que quiero ser? Si puedes responder esa pregunta cada día, vas camino a unirte al 1%. Capítulo 3. El poder de 1 hora al día. Tomemos un momento para hacer unas matemáticas simples pero poderosas. ¿Qué pasaría si pasaras solo 1 hora al día aprendiendo algo nuevo, leyendo un libro, viendo un video educativo, escuchando un audiolibro o estudiando una nueva habilidad? 1 hora puede no sonar mucho, pero con el tiempo se suma de maneras que pueden cambiar completamente tu vida. 1 hora al día equivale a 7 horas a la semana. Eso son 30 horas al mes. Eso son 365 horas al año. Piénsalo. Eso es como tomar 9 cursos completos de nivel universitario en un año sin pagar matrícula, sin sentarte en un salón de clases y sin siquiera salir de tu casa. ¿Qué pasaría si eligieras un solo tema y lo estudiaras 1 hora al día durante un año entero? Digamos que eliges estudiar dinero. Podrías leer libros sobre finanzas personales, inversión, ahorro o construcción de riqueza. Después de un año, sabrías más sobre gestión del dinero que la mayoría de las personas aprenderán en toda su vida. Estarías por delante del 99% de las personas financieramente. No por suerte, sino porque tomaste una decisión simple, inteligente y constante. ¿Y si pasaras esa hora al día aprendiendo sobre salud y fitness? Podrías estudiar cómo funciona el cuerpo humano, cómo la comida afecta tu energía, cómo construir músculo o mejorar tu sueño. 1 hora al día podría llevarte a la mejor forma de tu vida, no a través de soluciones rápidas, sino a través de conocimiento duradero. O tal vez eliges aprender sobre inteligencia emocional, comunicación o liderazgo. Estas son las habilidades que hacen que las personas sean excelentes en las relaciones, poderosas en los negocios y seguras en la vida. Ahora, alguien podría decir: no tengo 1 hora al día, mi vida es demasiado ocupada. Pero eso no es del todo cierto. Todos tienen 24 horas en un día. Lo que importa es cómo usas ese tiempo. Quizás no tengas 1 hora completa de una vez, pero puedes dividirla. Tal vez
Pasas 20 minutos por la mañana leyendo, 20 minutos escuchando un audiolibro en tu trayecto y 20 minutos viendo un video educativo antes de dormir. O quizás empiezas con solo 10 minutos al día, porque empezar pequeño sigue siendo mejor que no empezar en absoluto. No necesitas 5 horas al día, no necesitas un horario elegante, ni condiciones perfectas. Solo necesitas consistencia. Ese es el verdadero secreto. Piénsalo así. Si plantaras una semilla y la regaras solo unos minutos cada día, crecería hasta convertirse en un árbol. No de la noche a la mañana, pero con el tiempo. Lo mismo ocurre con el conocimiento. Cada hora es como una gota de agua. Cada lección es como luz solar. Tu trabajo es seguir plantando y regando. Este tipo de aprendizaje no requiere dinero. Muchos de los mejores recursos del mundo son gratuitos o muy económicos. Bibliotecas públicas, YouTube, cursos en línea gratuitos, podcasts, blogs y aplicaciones. Todo lo que necesitas es el deseo de crecer y la disciplina de hacerlo diariamente. Pero aquí está la parte más importante. Hazlo innegociable. Eso significa que no te preguntas ¿tengo ganas de aprender hoy? Simplemente lo haces. Como cepillarte los dientes, como comer el almuerzo. Se convierte en parte de tu rutina, algo que haces sin importar qué. La verdad es que la diferencia entre donde estás ahora y donde quieres estar no es falta de talento, ni siquiera es suerte. Generalmente es falta de aprendizaje constante. 1 hora al día puede cambiar eso. Puede transformar tu mente, tus hábitos, tu confianza y tu vida. Capítulo 4. ¿Qué aprender? Los pilares del poder. A estas alturas quizás te preguntes exactamente qué debería aprender. Esa es una muy buena pregunta. Hay millones de cosas que puedes aprender, pero no tienes tiempo para aprenderlo todo. Así que es importante enfocar tu tiempo y energía en lo que realmente importa. Lo mejor que puedes aprender es lo que te hace más fuerte, más inteligente, más valioso y con más control sobre tu vida. En otras palabras, aprende lo que te construye. Si quieres mantenerte por delante del 99% de las personas, hay 4 áreas poderosas, 4 pilares en los que debes enfocarte. Estas son las bases del éxito, la libertad y la confianza. 1. Aprende sobre ti mismo. Lo primero y más importante que debes aprender eres tú mismo. Puedes pensar que sabes quién eres, pero ¿realmente entiendes cómo funciona tu mente? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Por qué repites ciertos hábitos o reaccionas emocionalmente a ciertas situaciones? La autoconciencia es la base del éxito. Si no te entiendes a ti mismo, es difícil crecer. Empieza a aprender cómo tus pensamientos afectan tu comportamiento. ¿Por qué procrastinas? ¿Por qué te enojas? ¿Qué desencadena tu ansiedad? ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Lee sobre psicología. Estudia la mentalidad. Explora los patrones emocionales. Intenta escribir un diario de tus pensamientos y sentimientos. Cuanto más sepas sobre tu mente, más poder tienes para controlarla. Y cuando puedes controlar tu mente, puedes controlar tus acciones. Y eso cambia toda tu vida. 2. Aprende sobre dinero. El segundo pilar es el dinero. El dinero controla gran parte del mundo moderno. Decide dónde vives, qué comes, qué tipo de atención médica recibes y cuán libre eres con tu tiempo. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca entiende verdaderamente cómo funciona el dinero. Trabajan duro, pero aún así viven de sueldo en sueldo. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron a gestionar o multiplicar el dinero. Solo les enseñaron a ganarlo. Empieza a aprender sobre finanzas personales. Entiende cómo ahorrar, cómo invertir,
cómo presupuestar y cómo evitar las deudas. Estudia cómo fluye el dinero a través de la economía. Aprende a construir riqueza lenta y seguramente. Entiende la diferencia entre activos y pasivos, entre el placer a corto plazo y el crecimiento a largo plazo. Cuando entiendes el dinero, dejas de ser su esclavo y te conviertes en su maestro. Este tipo de educación te da libertad, abre la puerta a mejores oportunidades, te ayuda a proteger a tu familia y construir un futuro del que puedas estar orgulloso. 3. Aprende habilidades. El tercer pilar son las habilidades. Las habilidades son lo que te hace valioso en el mundo real. Una habilidad es algo que puedes hacer, que resuelve un problema, crea valor o ayuda a alguien más. Y aquí está la buena noticia. Las habilidades se pueden aprender. No naces con ellas. Las desarrollas a través de la práctica y el esfuerzo. En el mundo de hoy, la habilidad correcta puede cambiar tu vida por completo. Las habilidades pueden crear oportunidades, aumentar tus ingresos y darte libertad. Empieza aprendiendo habilidades de alta demanda. Estas son habilidades útiles en muchos trabajos e industrias. Por ejemplo, la comunicación es una habilidad. También lo son la escritura, hablar en público, las ventas, el diseño gráfico, la edición de video, el marketing digital, la programación y el liderazgo. No necesitas aprenderlo todo. Solo elige una o dos que te interesen y vuélvete bueno en ellas. Puedes aprender estas habilidades gratis en línea o puedes tomar un curso. Practica cada día. Construye un portafolio. Vuélvete tan bueno que las personas necesiten lo que ofreces. 4. Aprende sobre las personas. Finalmente, el cuarto pilar son las personas. No importa cuáles sean tus metas, necesitas saber cómo tratar con los demás. La vida se trata de relaciones. Ya sea familia, amigos, trabajo o negocios, tu éxito a menudo depende de qué tan bien puedas conectar, entender e influir en los demás. Estudia el comportamiento humano. Aprende cómo piensan y sienten las personas. Entiende el lenguaje corporal. Estudia la comunicación, la negociación y la empatía. Aprende a escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Cuando entiendes a las personas, te vuelves mejor en el trabajo en equipo, el liderazgo, la crianza, la amistad e incluso la resolución de conflictos. Puedes inspirar a otros, puedes vender ideas, puedes construir confianza. Estas no son habilidades blandas, son habilidades de poder. Capítulo 5. Elimina estos bloqueos mentales. Ahora hablemos de la verdadera razón por la que la mayoría de las personas no crece, no mejora, no aprende. No es porque no tengan libros, no es porque no tengan acceso a Internet o cursos, y no es porque no sean lo suficientemente inteligentes. La razón real está oculta, silenciosa, invisible. Son los bloqueos mentales. Estas son creencias que viven dentro de tu mente y te impiden convertirte en quien estás destinado a ser. Son como muros invisibles, lo suficientemente fuertes como para detenerte, aunque solo existen en tus pensamientos. Empecemos con una de las mentiras más comunes que las personas se dicen a sí mismas. No tengo tiempo. Esta excusa es tan común que la gente la dice sin siquiera pensarlo. Pero aquí está la verdad. Sí tienes tiempo. Todos tienen 24 horas en un día. Lo que no tienes son las prioridades correctas. Mira de cerca tu día. ¿Cuánto tiempo pasas navegando por las redes sociales, viendo televisión, charlando sobre cosas que realmente no importan? Si reemplazaras solo 30 minutos al día de eso, con lectura, aprendizaje o escuchando algo educativo, ganarías más de 180 horas de aprendizaje cada año. Eso es suficiente para dominar una nueva habilidad, construir un negocio adicional
o convertirte en experto en un tema. La siguiente excusa común es: soy demasiado viejo para aprender. Muchas personas creen que el aprendizaje es solo para los jóvenes, pero eso es completamente falso. Personas en sus 40, 50, 60, incluso en sus 70 años se han reinventado a sí mismas. Han iniciado nuevas carreras, aprendido nuevos idiomas, construido negocios, escrito libros y cambiado sus vidas. La edad no es el enemigo. La actitud sí lo es. Mientras estés vivo, tienes la capacidad de aprender. Tu cerebro no es un producto terminado. Es flexible. Puede crecer, adaptarse y reconectarse a cualquier edad. Después de todo, el mejor momento para empezar a aprender fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Otra creencia peligrosa es: no soy suficientemente inteligente. Esta creencia destruye silenciosamente la confianza. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. La inteligencia no es fija. No es algo con lo que naces y te quedas atascado. Tu cerebro es como un músculo. Se vuelve más fuerte cuanto más lo usas. Te vuelves más inteligente a través de la acción. La única forma de seguir siendo no inteligente es dejar de intentarlo. Incluso las personas más brillantes empezaron como principiantes. Ahora hablemos de un bloqueo más. Es demasiado difícil. Sí, aprender algo nuevo puede sentirse difícil. Pero aquí hay algo en lo que quizás no habías pensado. Quedarte estancado también es difícil. Vivir una vida donde te sientes impotente es difícil. Trabajar en un trabajo que odias es difícil. Vivir con arrepentimiento es difícil. Así que la verdad es que debes elegir tu dificultad. Una dificultad lleva al crecimiento, la confianza y la libertad. La otra lleva a la frustración, la tristeza y las oportunidades perdidas. Todos estos bloqueos mentales: no tengo tiempo, soy demasiado viejo, no soy inteligente, es demasiado difícil, son mentiras, no son hechos, no tienes que creerlos. Puedes romper estas cadenas, puedes pasar por encima de esos muros invisibles, puedes empezar de nuevo sin importar dónde estés o cómo se vea tu pasado. Así que deja de esperar el momento perfecto. Nunca llegará. Deja de dudar de ti mismo. Eres más fuerte de lo que crees. Toma el libro. Mira la lección. Únete a la clase. Da el primer pequeño paso. Capítulo 6. Convierte el aprendizaje en un estilo de vida. No pienses en el aprendizaje como algo que tienes que hacer, como una tarea o una obligación. En cambio, piensa en el aprendizaje como algo que tienes el privilegio de hacer, algo que te da poder, algo que te hace mejor, más fuerte, más inteligente y más seguro con cada día que pasa. Una vez que haces este cambio en tu mentalidad, el aprendizaje ya no se siente pesado, se vuelve emocionante, se convierte en parte de tu identidad, y ahí es cuando comienza la verdadera transformación. Para convertir el aprendizaje en un verdadero estilo de vida, necesitas construir un entorno que apoye tu crecimiento. Empieza llevando un libro contigo a donde quiera que vayas. Cuando estés esperando en una fila, viajando en el autobús o tomando un descanso, lee unas páginas. Los pequeños momentos se suman. Llena tu teléfono con audiolibros, podcasts y cursos en línea en lugar de solo entretenimiento. Usa aplicaciones que te enseñen cosas. De esa manera, incluso tu tiempo de descanso se convierte en tiempo de aprendizaje. Ahora piensa en tu espacio digital. ¿Qué ves cuando navegas por las redes sociales? ¿Te está ayudando a crecer o te está distrayendo? Puedes convertir tu teléfono en un salón de clases. Sigue a creadores que enseñan e inspiran. Deja de seguir a personas que llenan tu feed de ruido o negatividad. Otra excelente manera de crecer es llevando un diario de lo que aprendes. Escribe ideas,
citas, lecciones y pensamientos que encuentres cada día. Cuando escribes las cosas, las recuerdas mejor. Empiezas a ver patrones. ¿Ves cuánto has crecido? También es importante rastrear tu progreso. El crecimiento no siempre es fácil de ver día a día, pero cuando rastreas tu aprendizaje, empiezas a notar las pequeñas victorias. Celebra esas victorias. Recompénsate. Reconoce tu esfuerzo y no olvides hacer que el aprendizaje sea divertido. Encuentra temas que te emocionen. Mezcla las cosas. Mira un documental un día, lee un blog al siguiente, luego escucha un podcast mientras caminas. Aprende con amigos. Únete a comunidades en línea. Eventualmente, quieres llegar a un punto donde el aprendizaje se convierta en parte de quién eres. No algo que haces de vez en cuando, sino algo que vives cada día. Te conviertes en el tipo de persona que dice, aprendo algo nuevo cada día. Esa es una identidad poderosa, porque una vez que crees que eres un aprendiz, naturalmente actúas como uno. ¿Por qué? Porque un título es algo que ganas una vez, pero un estilo de vida de aprendizaje es algo que llevas para siempre. No termina con la graduación, no se detiene a los 30 o 50 años, continúa cada día que estás vivo. Capítulo 7. La educación es libertad. La educación no se trata solo de acumular datos o aprobar exámenes. No se trata solo de obtener buenas calificaciones o recibir un certificado. La educación se trata de libertad, verdadera libertad. El tipo de libertad que te permite elegir tu futuro, proteger a tu familia, mejorar tu situación y caminar por la vida con confianza. Cuando te comprometes a educarte a ti mismo, no solo una vez, sino cada día, comienzas a construir una vida basada en la fortaleza, no en el miedo, en la claridad, no en la confusión, en el poder, no en la debilidad. Verás, cuanto más aprendes, menos miedo tienes. La mayoría de los miedos nacen de no entender. Piénsalo. ¿Por qué las personas le tienen miedo al dinero? Porque no entienden cómo funciona. ¿Por qué las personas le tienen miedo al futuro? Porque no se han preparado para él. La ignorancia crea miedo, pero el conocimiento crea opciones. Y cuando tienes opciones, tienes libertad. Cuando te educas a ti mismo, ganas algo invaluable: control sobre tu propia vida. No necesitas esperar a que alguien te salve. No necesitas depender de la suerte. Te conviertes en tu propio plan de rescate. Te conviertes en tu propia inversión. Veamos esto en la vida real. Una persona que estudia finanzas personales ya no le teme a las cuentas o los presupuestos. Sabe cómo gestionar su dinero, cómo hacerlo crecer y cómo tomar decisiones sabias. Una persona que estudia comunicación y liderazgo ya no se siente estancada en su carrera. Habla con confianza, gana confianza de otros, crece en influencia. Y la mejor parte, no necesitas el permiso de nadie para empezar. No tienes que esperar un salón de clases, un maestro o un título. La información está ahí afuera. Libros, audiolibros, cursos en línea, podcasts, videos, artículos y mentores. Y la mayor parte es gratis o accesible. La autoeducación está disponible para cualquiera que tenga suficiente hambre de ir tras ella. Y cuando eliges aprender, estás eligiendo vivir de manera diferente. Quizás estás pensando, pero soy solo una persona. ¿Realmente puedo cambiar mi vida a través del aprendizaje? Sí, puedes. Muchas personas ya lo han hecho. La historia está llena de personas que usaron la autoeducación para escapar de la pobreza, construir negocios, inspirar a otros y crear libertad. La autoeducación te da algo más profundamente poderoso: claridad en un mundo ruidoso, lleno de distracciones, confusión y miedo. El conocimiento despeja la niebla. Empiezas a ver las cosas de manera diferente. Dejas de creer cada mentira. Dejas de depender de opiniones.
Empiezas a pensar por ti mismo. Te vuelves fuerte desde adentro hacia afuera. Esta claridad lleva a la confianza y la confianza lleva a la acción audaz. Dejas de encogerte, dejas de disculparte por tus sueños. Empiezas a construir una vida que refleja tus valores, tus metas y tu potencial. Así que si te sientes perdido, estancado o inseguro sobre el futuro, recuerda esto. No eres impotente. Tienes la capacidad de aprender. Y aprender es el primer paso hacia la libertad. Cada página que lees, cada lección que estudias, cada idea que entiendes, es un ladrillo más en la base de tu nueva vida. No subestimes lo que un año de aprendizaje puede hacer. No te subestimes a ti mismo. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser el más inteligente. Solo necesitas estar comprometido a crecer, a aprender y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque al final, la educación no se trata de información, se trata de transformación. Y cuando eliges educarte a ti mismo cada día, no solo estás acumulando conocimiento, estás construyendo un futuro que la mayoría de las personas nunca alcanzará simplemente porque eligieron quedarse en la oscuridad. Pero tú eres diferente, estás despierto, estás consciente, estás aprendiendo, y eso significa que eres libre. Capítulo 8. Reflexión final. Tu futuro empieza ahora. No necesitas ser perfecto para empezar. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas moverte rápido ni impresionar a nadie. Todo lo que necesitas hacer es empezar. Aquí mismo, ahora mismo. Este preciso momento es el comienzo de tu próximo capítulo. Empieza pequeño, empieza simple. Quizás es solo una página de un libro, un vídeo corto que te enseñe algo nuevo, un podcast que expanda tu mente, una pregunta cuya respuesta buscas. No te preocupes por convertirte en un experto de la noche a la mañana. Así no se construyen los campeones. Los campeones se crean en silencio, de manera constante y a menudo en privado. Día a día, paso a paso, poco a poco, sin prisa, sin presión. Solo un crecimiento constante y enfocado. La verdad es que no necesitas aplausos, no necesitas seguidores, ni fama, ni un reflector. Lo que necesitas es acción. Acción real. Y el mejor tipo de acción es el que se convierte en hábito. Si aprendes solo un poco cada día, un 1% mejor, un 1% más sabio, te sorprenderás de dónde estarás en 6 meses, en un año, en 5 años. Cada día que eliges aprender, estás plantando semillas. Semillas de fortaleza, semillas de libertad, semillas de sabiduría. Y esas semillas crecerán hasta convertirse en un árbol poderoso, uno que puede resistir las tormentas de la vida, dar sombra a otros y mantenerse firme durante años. Pero nada de eso ocurre si te retrasas, nada de eso crece si esperas el momento perfecto. Así que no esperes. El momento perfecto es ahora. La mejor inversión que harás jamás no está en oro ni en acciones, ni siquiera en una casa. La mejor inversión eres tú, tu crecimiento, tu mentalidad, tu conocimiento, porque todo en la vida fluye de eso. Cuando tu mente crece, tu vida crece. Cuando tu pensamiento mejora, tus acciones mejoran. Cuando tu comprensión se profundiza, tus decisiones se vuelven más claras. Y cuando tus decisiones mejoran, los resultados siguen. Recuerda esto, no tienes que ser mejor que todos los demás. Esa no es la meta. La verdadera meta es ser mejor que quien eras ayer. La mayoría de las personas elegirá la comodidad. La mayoría de las personas elegirá la distracción. Pero tú no eres la mayoría de las personas. Eres alguien que elige levantarse, que elige crecer, que elige explorar lo desconocido y enfrentar lo incómodo. Eres alguien que se niega a quedarse estancado. Alguien que entiende que la educación no es algo que terminas, es algo
que vives. Y esta elección que estás haciendo de aprender algo cada día es lo que te distingue. No porque seas mejor, sino porque eres más intencional. Mientras otros van a la deriva por la vida, tú estás diseñando la tuya. Así que sigue adelante, sigue aprendiendo, sigue haciendo preguntas, sigue buscando mejores respuestas. No necesitas un plan perfecto, solo necesitas seguir avanzando. Y recuerda, el mundo no siempre te aplaudirá. Algunas personas no entenderán tu hambre de crecer. Está bien. No lo haces por ellos, lo haces por ti, por el tú del futuro, por las personas que amas, por la vida que sabes que es posible. Porque cada día que eliges la educación, estás eligiendo recuperar el control de tu vida. Y recuerda siempre, el conocimiento es poder, pero solo cuando lo usas. Así que sal y úsalo. Tu futuro empieza ahora.